Estimada comunidad FIUBA, hemos realizado el primer cuatrimestre del 2020, un cuatrimestre muy atípico, un cuatrimestre de 19 semanas frente a las 16 semanas tradicionales, un cuatrimestre en donde hemos ofrecido 470 asignaturas, 550 cursos en modalidad a distancia. En este cuatrimestre hemos tomado las evaluaciones parciales, las evaluaciones integradoras, todas con normativa del Consejo Directivo. También han quedado asignaturas abiertas, asignaturas que requieren esencialmente presencialidad para realizar prácticas. En la ingeniería la práctica es común en nuestras materias. Muchas han podido remotizarse, simularse y hacerlas a distancia, pero otras han quedado sin realizar. Hemos tomado decisiones, tratado de tomar decisiones a tiempo, siempre en un marco de incertidumbre. Nuestras decisiones tuvieron siempre el principio de cuidar nuestra salud, de sostener la calidad y de que la educación pública no se detenga. Hemos realizado una encuesta para relevar la opinión tanto de docentes como de estudiantes sobre la experiencia de la educación a distancia. 2.363 estudiantes contestaron de 7.500, lo que da un 32% de ellos. 572 docentes han contestado sobre 1.600, lo que da un 35% de participación en esta encuesta. Quiero mostrarles ahora los números más importantes de la misma. Frente a la pregunta de cómo calificarías la experiencia de cursar a distancia durante el primer cuatrimestre del 2020, los estudiantes, cerca de un 57%, respondieron entre 4 y 5, siendo 5 la valoración más positiva para responder. Frente a la misma pregunta, los docentes respondieron en un 60%, entre 4 y 5. Frente a la pregunta de cuántas asignaturas cursaste durante el primer cuatrimestre del 2020, cerca del 80% de los estudiantes respondieron hasta 4 asignaturas. Frente a la pregunta de en cuántas asignaturas diste clases durante el primer cuatrimestre del 2020, cerca del 80% de los docentes dio clases entre 1 y 2 asignaturas. Frente a la pregunta de cuántas asignaturas aprobaste en la cursada en modalidad a distancia, cerca del 80% de los estudiantes aprobó hasta 4 asignaturas. Frente a la misma pregunta, pero para los finales, cerca del 80% de los estudiantes aprobó hasta 4 asignaturas en sus finales. Los docentes, frente a la pregunta si pudieron evaluar la cursada a distancia, el 95% de ellos aproximadamente respondió que sí. Y frente a la pregunta si pudieron tomar las evaluaciones integradoras o finales, el 90% respondió que sí. Frente a la pregunta de qué tipos de clases te resultaron mejor, los estudiantes tuvieron un resultado bastante parejo, pero prefirieron las clases sincrónicas en casi un 40%. Luego le siguió las clases combinadas y finalmente en un casi 23% las clases sincrónicas. Frente a la misma pregunta, pero para los docentes, un 55% aproximadamente respondió que prefiere las clases sincrónicas y en un 33% aproximadamente las clases combinadas. Frente a la pregunta de qué plataforma de streaming utilizó para dar clases, los docentes respondieron aproximadamente en un 70% en la plataforma de Meet, casi un 45% en la plataforma de Zoom y casi un 8% en la plataforma de Adobe. Frente a la pregunta de cómo evaluarías la participación y atención de los docentes a inquietudes y consultas, los estudiantes respondieron en un 75% entre 4 y 5. Frente a la pregunta de cómo evaluarías la participación y atención de los estudiantes, los docentes respondieron
en un 50% entre 4 y 5. Frente a la pregunta, de ser posible, ¿preferirías cursar en modalidad distancia? Los estudiantes respondieron casi en un 57% en un modo mixto, en modo a distancia, modo presencial, y un 26% aproximadamente en modalidad a distancia. Los docentes, en cambio, frente a la misma pregunta, respondieron aproximadamente en un 67% en modo mixto, presencial y a distancia, y en un 12% aproximadamente en modalidad a distancia. Como conclusión, y en función de estos datos y de nuestros análisis, puedo decirles que hemos transcurrido un primer cuatrimestre del 2020 exitoso, siempre en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Este segundo cuatrimestre ya empezó también en forma a distancia y continuará y seguirá así hasta su finalización. Quiero también comunicarles que hemos elevado a las autoridades universitarias el correspondiente protocolo e información para realizar las prácticas pendientes, esas prácticas que han quedado y que tenemos que realizar para cerrar esas asignaturas. Esos pedidos, ese protocolo, esa información irán a las autoridades nacionales y autoridades locales para dar la correspondiente autorización para realizarlas. Nuestros investigadores están empezando a volver a realizar tareas también esenciales en forma presencial. Lo están haciendo en forma gradual y con el correspondiente protocolo. Finalmente, quiero agradecerles nuevamente a los docentes por el tremendo esfuerzo que han hecho y que están haciendo. A los estudiantes que han comprendido y han agradecido el esfuerzo que esos docentes están realizando. Y al personal no docente por estar siempre listo para realizar las tareas que acompañan y que permiten que esta facultad funcione. Estamos haciendo mucho esfuerzo y estoy muy orgulloso por el trabajo realizado, por no detener la educación pública y seguir formando ingenieras e ingenieros.